En primer lugar, para Barrios Paniagua, Francisco Manuel. Con la otra, síndrome de Mobius. Se hace acreedor a 3,000 pesos, permita los 3,000 pesos. Vamos a pedirle al autor que nos deleite con su obra para que lleguen esos 3,000 pesos. ¿Bien? ¿Les parece? Ya para la Cheluki. No, pues díganle que les invite las chelas, ¿eh? El síndrome de Mobius. Hassan quería desplomarse en el camastro de confort de realidad extendida que ocupaba la mayor parte de su camarote a bordo del Agilano 1, como si deseara obliterar todo lo que le rodeaba física y virtualmente en aquel instante, aunque aquello significara arrancarse el enlace a la polired neuronal internacional que tenía implantado desde niño en la base del cráneo. Las noticias que había recibido a través de la polired del mando central en la capital de Nueva Tierra no podían ser para menos, y la cantidad de incertidumbres prácticamente incalculable que las acompañaba le hacía plantearse por primera vez en su vida a la muerte como una alternativa viable al peso indiferente que acababan de depositar sobre sus hombros. Comandante Hassan, ¿nos escucha? Cambio. Resonó una voz en el interior de su cerebro. Hassan sabía de sobra que del otro lado de la polired neuronal podían neuroescuchar sus pensamientos y que sus signos vitales estaban siendo monitoreados en tiempo real por el equipo de fisiofísicos y psicomatemáticos en el mando central. Por esta razón, tampoco le extrañó lo que la voz le espetó a continuación. Tenemos una lectura que indica una concentración de 90.3% de oxidepresivina en su sistema psicoespiritual. ¿Desea que iniciemos con usted algunos de los protocolos del CCRE para devolverlo a sus niveles normales? ¿O opta por realizar usted solo la maniobra de emergencia que éste no puede simular? Cambio. Estaré bien. Me parece increíble que el CCRE no pueda simular eso que experimenta un hombre cuando decide estar en la más completa soledad. ¿Acaso nuestra tecnología no sea tan infalible después de todo? En fin, procederé a la maniobra de emergencia. Los neuroleo en un rato, cambio y fuera. Conforme iba formulando en su mente las palabras anteriores, Hassan se sorprendió al oír la reacción del equipo de psicomatemáticos, comentando que cómo era posible que un individuo se riera con casi el 100% de sinceridad en una situación como esta. Sin embargo, al concluir Hassan con su serie de pensamientos, se matizaron los murmullos y, posteriormente, las lecturas del monitoreo psicoespiritual tendrían elementos para situarlos en el contexto adecuado. El LED azul que indicaba en las sienes de Hassan que éste se encontraba conectado a la polired neuronal se tornó gradualmente en un suave color esmeralda, signo de que el monitoreo psicoespiritual seguía su curso, pero sus pensamientos no podían ser neurotransmitidos por el momento hasta que él así lo decidiera o bien cayera en alguna de las contingencias que aparecían en sus sueños periódicamente como residuos de su continuo entrenamiento subconsciente y nanoneuronal. Pero fue justo cuando la pequeña fuente de luz alcanzó su mínimo de intensidad y su espacio vital quedó sin otra iluminación que la contundencia de las noticias recibidas no hacía muchos minutos golpeó lo más humano que había en el interior del comandante con un ímpetu renovado y ningún trazo de piedad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Se sorprendió Hassan musitando con su propia voz y moviendo sus propios labios como no lo había hecho nunca desde que era un niño en Nueva Tierra y antes de la obligatoriedad del implante para enlazarse a la polired neuronal internacional. En su interior se batían el regocijo y el pesar, amplificados ambos por el silencio impasible del vacío sideral circundante, vacío que parecía reflejar otro que iba agrandándose en el interior de Hassan y que evidenciaba la concentración de toda la masa del microcosmos de su espíritu en dos estrellas gigantes y antiguas. A Hassan le habían diagnosticado el síndrome de Mobius. El síndrome de Mobius era, hasta antes del diagnóstico hecho a Hassan, una consecuencia teórica del viaje intergaláctico a lo largo de trayectorias no orientables entre espacio-tiempo y ya se esperaba como consecuencia de los mecanismos psicoespirituales que desencadenaría la alteración física de Mobius, AFM por sus siglas en español.
en quienes rindieran semejantes jornadas. A su vez, la AFN se había presentado en el comandante, como bien lo atestiguaban todas las bases de datos del monitoreo psicoespiritual en el mando central, desde los primeros nanosegundos posteriores a que su nave saliera del vuelo hiposuperlumínico que le había hecho circunnavegar el cuásar ULAS J1120 más 0641 y reingresar en la nube de Oort. Sin embargo, a nadie del control neoterrestre pareció importarle la aparición de la afección física de Moebius, regocijándose como estaban en las implicaciones científicas más significativas que tendría esta en comparación. La no orientabilidad del espacio-tiempo por un lado y la confirmación de la existencia de lazos geodésicos de tipo tiempo en este por el otro. La novedosa y desconocida situación médica de Hassan revelaba una condición suficiente, acaso la más asertiva, para apuntalar las conclusiones anteriores como verdades universales. Empero, como también lo podrían atestiguar todas las bases de datos en el mando central, el cuerpo de Hassan presentó la desorientación psicoespiritual y el desequilibrio y reajuste de las sustancias patológicas intracelulares que se auguraba que acompañarían a la AFN, con una rapidez que desafió la misma exactitud del reloj poliatómico que sancionaba todos los registros de la misión, pues un nanosegundo después de que la Agilano 1 había salido de su desplazamiento hiposuperlumínico y se situaba en la trayectoria que la devolvería a casa, el corazón de Hassan ya latía del lado derecho y algo similar había ocurrido con su hígado, su vaso y los demás órganos de su cuerpo. Esto había hecho que se activaran los protocolos correspondientes a bordo de la nave, restableciéndose inmediatamente el canal preferente en la polirred neuronal y que se pusieran en marcha más protocolos en Nueva Tierra. Nadie mejor que el comandante para saber que esto no era sinónimo de buenas noticias. En la mente de Hassan había desfilado en una sucesión vertiginosa todos los contenidos e imágenes relativos a su padecimiento y se había liberado una dosis adicional de asimilazol en la mezcla de psicogases que se respiraba en la cabina del Agilano 1, aún antes de que se le comunicara la diagnosis de aquello. Sin embargo, quedaba claro ahora que nada podría haberlo preparado para algo como esto y que Hassan se enfrentaba a un estado psicoespiritual para el que los protocolos no estaban respondiendo como se tenía previsto: el miedo. Porque el comandante no solo experimentaba los ya de por sí desagradables efectos secundarios del viaje hiposuperlumínico, ni se trataba solo del intercambio previsible entre derecha e izquierda, el cual no habría advertido de no ser por ciertos psicodispositivos autoorientables que ya no se ajustaban a su noción de estos conceptos. Lo que verdaderamente le preocupaba a Hassan era el efecto posterior, que empezaba ya a ser perceptible por él mismo, que el intercambio de los hemisferios cerebrales tendría sobre su personalidad y sobre su espíritu. Nunca como ahora se había preguntado si las promesas fisiofísicas y psicomatemáticas del último milenio que habían reducido los estados psicoespirituales y aún la concepción misma del alma a una mezcla precisa de psicogases y bioquímica empatológica eran verdad. No existiría alguna pieza del rompecabezas de su carácter, diminuta como un grano de arena y soportado acaso por las nanopartículas de su cerebro, que fuese completamente etérea y pudiera escaparse a los dictados de la materia. Si la respuesta era sí, ¿dónde encontraría apoyo ahora que la estructura física de su cuerpo había cambiado de esta manera? O por el contrario, no somos más que el dictado caprichoso, pero eventualmente descriptible, de las distintas interacciones de las sustancias orgánicas. Mientras la Agilano 1 era guiada imperceptiblemente por la tripulación remota del mando central, a las preguntas anteriores siguieron agolpándose otras en la mente de Hassan. Debía confiar en la posibilidad teórica que le habían barajado sus superiores de un nuevo periplo alrededor del cuásar ULAS J11 más 0641, a fin de revertir su condición y a pesar de los consabidos riesgos que otro recorrido hiposuperlumínico suponía, estaba dispuesto a sacrificar irremisiblemente la compañía de sus amigos y familiares para completar otra circunnavegación alrededor del cuerpo celeste y que al volver a Nueva Tierra fuese tan solo un sobreviviente relativista de su generación. Valía la pena entregarse de nuevo, solo que más frágil que antes, a esta ciencia que supo en todo momento lo que podía ocurrirle y aún así lo había embarcado en una jornada de cuyas interrogantes no poseía todas las respuestas. ¿A qué le quedaba asirse? ¿En quién o qué podía confiar?
Ensimismado sobre el CCRE e indiferente a la vastedad silenciosa que se filtraba por la pequeña escotilla de su camarote, Hassan apenas pudo percatarse de la pequeña bola azul que iba apareciendo sobre el horizonte de Júpiter con una inmensa luz roja de fondo. Era nueva Tierra. El verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Un regalo sorpresa de acuerdo a la convocatoria. En esta ocasión nos acompaña también Enrique Arias Velasco, que es de la editorial Scientific Books.